Muy buenos días, queridos amigos. Hoy, como todos los martes, con ustedes Juan Carlos Jiménez, desde Botica Sol, su médico tradicional chino, que quiere compartir con ustedes información, algunos tips acerca de lo que hacemos en la medicina tradicional china. Para el día de hoy, quiero contarles cómo es vista ese proceso de salud-enfermedad desde la medicina tradicional china. Recordemos que estamos hablando de hace más o menos 2000 a 3000 años que surge esta propuesta de sanación que es la medicina tradicional china. Hablaba el médico de la corte con el emperador y el emperador le preguntaba ¿por qué enferman las personas? El médico hacía una referencia a que había unas leyes naturales en el universo y que si la armonía se conservaba dentro del universo y dentro de ese ser no iba a enfermar y iba a poder vivir muchísimos años. Pues bien, la pérdida de ese equilibrio, la pérdida de la armonía, el desconocimiento de las fuerzas que hay en el universo, y para la filosofía taoísta o la filosofía en la cual está enmarcada la medicina tradicional china, existen dos grandes fuerzas del universo. Hay un ki supremo, pero ese ki supremo se pleoformiza en dos: yin y yang. Lo yin es todo lo concreto, todo lo frío, todo lo pequeño. Lo yang es lo expansivo, es el calor, son cada una de esas fuerzas que están en el universo que generan ese movimiento constante. La pérdida de ese equilibrio entre el yin y el yang, tanto afuera como adentro, es lo que va a generar la enfermedad. Ya yéndonos al ser humano como tal, existen tres tipos de factores que desequilibran esa armonía y que al romper esa armonía y al romper el equilibrio se hace la manifestación de las dolencias, las patologías o lo que llamamos nosotros enfermedad. ¿Cuáles son esos tres? Entonces tenemos factores externos, factores internos y factores diversos. Hablemos de los factores externos, o sea, lo que no depende de nosotros mismos. Tenemos entonces, y lo vemos, ¿sí? Estamos en medio de un territorio y ahí vamos a tener viento, vamos a encontrarnos con el frío, vamos a encontrarnos con la humedad, vamos a encontrarnos con la sequedad, vamos a encontrarnos con el fuego o el calor y vamos a encontrarnos con el calor del verano. De pronto en nuestra latitud el verano no es tan intenso, pero para los chinos sí existen todas las estaciones y el calor del verano genera algunos trastornos. Como ven, estos son factores que están externos, pero que de alguna manera, así como lo decían las abuelitas, mijo, cúbrase que está haciendo mucho frío o hay mucho viento, de pronto le da una neumonía o una pulmonía, como se hablaba en su momento. Pues bien, este conocimiento ancestral no es del todo descabellado. También lo pensaban y así lo decían la medicina tradicional china. Cuando una persona, por ejemplo, tiene una afección del viento, afecta el reino mutante de la madera y afecta el hígado. ¿Qué puede llegar a presentar esta persona en un momento dado? Puede llegar a presentar un resfriado común, puede llegar a presentar una urticaria, puede llegar a presentar una parálisis facial, y lo hemos visto, una persona que de pronto está en un recinto acaloradito y sale de un momento a otro y de pronto siente que la mitad de su cara queda paralizada. Alguien diría, no, es que de pronto había un virus, había algo ahí. Fue el viento. El viento fue el que en ese momento la persona no estaba adecuada para recibirlo y generó una parálisis facial. Con respecto al frío, ¿qué tenemos con el frío? El frío afecta el reino mutante del agua y afecta obviamente los riñones. Cuando una mujer tiene dismenorrea, que quiere decir cólicos menstruales o dolores durante la menstruación, está siendo afectada por el frío. Por eso, y ustedes, las mujeres que me están escuchando lo saben, el frío, cuando viene su menstruación, les afecta mucho más. También se acompaña de diarrea y se acompaña de vómitos. Otro de los factores externos es la humedad.
aquellos espacios donde la humedad sube, está por encima del 90%, 92%, se afecta nuestro cuerpo. Y lo hemos visto también en las personas que tienen reumatismo, que la humedad les afecta muchísimo. Reumatismo es ese dolor que da en todas las articulaciones. Nos da eczema, nos da artritis, ese factor externo. La sequedad afecta el reino mutante del metal, y el reino mutante del metal tiene su expresión en el órgano pulmón. Entonces, ¿qué vamos a ver afectado? Vamos a tener estreñimiento, que está relacionado con el intestino grueso y el pulmón. Vamos a encontrar una dermatitis y vamos a encontrar una insuficiencia urinaria. Como ustedes ven, cada uno de esos factores comienza a afectarnos en la medida en que nuestro organismo no se encuentra en equilibrio o se rompe el equilibrio. El calor del verano, por ejemplo, va a afectar la mente, y el calor del verano puede llegar a producirnos condiciones febriles muy intensas, puede llegar a producirnos alteraciones cardíacas y puede llegar a producirnos muchísima ansiedad. Uno diría, pero médico, entonces, ¿cómo hago? O sea, ¿qué tengo que hacer? Lo que le decía el médico al emperador es que mientras nosotros mantengamos equilibrio en nuestro pensamiento, en nuestro hacer y en nuestra forma de comportarnos, vamos a tener un equilibrio que nos permite adecuarnos a todos y cada uno de esos factores externos. Lo que se dice es que una persona que no tenga un equilibrio va a verse afectada muy fácilmente por el viento, por el frío, por la humedad, por el calor, por la sequedad. Muy bien. Los otros factores que hablábamos son los factores internos. Los factores internos, como su nombre lo indica, son los que tenemos dentro. Y ahí nos vamos al plano de las emociones. Cuando una emoción es demasiado intensa, demasiado fuerte, o dura muchísimo tiempo siendo percibida, comienza a afectar también nuestro organismo. Recuerden que para la medicina tradicional china, la emoción, la mente, el cuerpo, todo es uno solo, todo está unido. No los podemos separar, ni los podemos separar, ni nunca se separan, porque somos seres integrales. Una emoción muy intensa, como la ira, por ejemplo, nos puede llegar a producir accidentes cerebrovasculares, nos puede llegar a producir problemas en vesícula biliar, nos puede llegar a producir trastornos de hígado. Perdón. Una emoción muy fuerte como la tristeza, por mucho tiempo, nos puede llegar a producir también la melancolía, nos puede llegar a producir afecciones del pulmón y nos puede llegar a producir esos trastornos pulmonares que en un momento dado vemos en lo que anteriormente se asociaba con una enfermedad que era la tuberculosis. Cuando uno hacía la historia clínica de un tuberculoso, encontraba muchísima tristeza en su vida. Obviamente existe el bacilo de Koch, que es el germen que se detectó que era el que producía la enfermedad, pero muchos de nosotros hemos estado expuestos al bacilo de Koch y no desarrollamos la enfermedad. El cáncer, por ejemplo, se asocia con pérdidas muy fuertes que ha tenido una persona y que desarrolla posteriormente la enfermedad. De igual manera, los cálculos renales, por ejemplo, cuando una persona está sometida a muchísimo estrés, muchísima responsabilidad y eso se trastorna en miedo, el miedo se concretiza a través del riñón y formamos los cálculos renales. Para los que hemos padecido un cálculo renal, podemos asociar esos momentos de nuestra vida con situaciones de muchísimo estrés o inclusive temor o miedo. Con esto lo que quiero transmitirles es que nada está como una isla que no tiene nada que ver con nuestro cuerpo. Todo está relacionado. Las emociones, los factores externos. Y ahora bien, vamos a los factores diversos, que son los terceros que hablábamos en la lista. A eso nos referimos con el estilo de vida. Y el estilo de vida tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con lo que hagamos en el tiempo libre, tiene que ver cómo manejamos el estrés de esta vida moderna. Si nosotros no logramos hacer un balance adecuado en nuestra alimentación, ¿qué quiere decir un balance adecuado? Debemos comer de manera austera, o sea, no sobre
dimensionar la alimentación, tampoco dejar de comer los nutrientes que requerimos para que la alimentación sea balanceada y no nos produzca la enfermedad. El manejo del estrés, estamos sometidos a eso cuando permitimos que el estrés maneje nuestro pensamiento y nuestra mente, comenzamos a enfermar. De igual manera, cuando no tenemos un balance, y eso hablan mucho los psicólogos, entre trabajo, familia, tiempo libre y nosotros mismos, comenzamos a presentar patologías asociadas a nuestro estilo de vida. Pues bien, amigos, el mensaje que quería darles el día de hoy es que no está muy distinto la génesis o la patogénesis de la enfermedad entre la medicina tradicional china y la medicina nuestra, la medicina occidental. Lo que pasa es que hablamos de formas diferentes, le damos términos distintos, pero en últimas terminan siendo cosas muy parecidas, que si alguien que quiere hacer la fusión de estas dos medicinas lo quiere hacer, resulta bastante conveniente para nuestros pacientes. Porque un dolor de espalda, por ejemplo, está asociado al estreñimiento. El estreñimiento está asociado probablemente a preocupación y va a generar que si le damos solamente el tratamiento para el estreñimiento, pero no tratamos su estado emocional, el problema va a seguir, el dolor de espalda va a seguir. De igual manera, si no intervenimos a alguien que esté desarrollando cálculos renales, con qué está generando miedo en él, le pueden sacar 1 y hasta 1000 cálculos porque se reproducen de esa manera. El mensaje entonces es, cuando hacemos de manera integral la aproximación a la situación de ese ser en el momento de enfermar, y así se llama, no se llama enfermedad, es un ser en un momento de enfermar, podemos de alguna manera ir a la patología, a la patogénesis, a la génesis de la enfermedad de una forma mucho más integral, mucho más certera, y vamos muy probablemente a ser mucho más efectivos en el tratamiento. Les invito a que hagan uso de este tipo de medicina, que en muchos casos es de primera línea y que está siendo reconocida por todo el mundo, no solamente en Oriente, sino en Occidente, como una alternativa poco costosa, con menos efectos secundarios y en muchas ocasiones mucho más efectiva que la medicina convencional. Les habló Juan Carlos Jiménez, les invito a que hagan uso de este tipo de consultas. Estoy en Botica Sol todos los días, de lunes a sábado, en el horario de oficina. Tengan un lindo día, Dios los bendiga.